el capítulo 14, que trata sobre ondas sonoras. Bienvenidos a su clase de física general, perdón, biofísica, y les recuerdo que la clase está siendo grabada. Bien, el capítulo 14 de su libro de texto en digital trata sobre ondas sonoras. Usted va a notar que seguimos hablando de ondas y en este caso el sonido pues no es diferente a lo que veníamos viendo anteriormente. El sonido es una onda, por lo tanto tiene frecuencia, amplitud y longitud de onda como tal, y obviamente una velocidad de propagación. Con la diferencia en que el sonido en el aire no es una onda transversal, sino una onda longitudinal. Entonces el sonido en el aire es una onda longitudinal. Pero bueno, sigue siendo, ¿verdad? Una onda. Entonces, el sonido tiene sí o sí que ser una perturbación de un medio. Tiene que estar involucrada la perturbación del medio. Ustedes me escuchan a mí única y exclusivamente porque yo estoy perturbando el aire frente a esta computadora. Entonces, esa perturbación que viaja en el aire con esta frecuencia con la que estoy hablando, la frecuencia de este sonido, se encuentra en la región audible. Eso me garantiza a mí que ustedes pueden escucharme. Si ustedes entienden lo que yo estoy diciendo, es decir, si las palabras que yo estoy mencionando son claras para ustedes, es porque yo estoy hablando, es porque el sonido que estoy emitiendo está en una frecuencia perteneciente a la región audible. Audible para nosotros los seres humanos, entre los 20 Hz y los 20 kilohertz, es decir, 20.000 Hz. Si mi voz está entre los 20 Hz y los 20.000 Hz, es audible. La podemos escuchar con nuestros oídos. Y específicamente, para que usted me escuche de manera clara, la frecuencia de esta onda debe estar entre los 1000 y los 4000 Hz. Esto para el habla. Bien, hay animales que son capaces de escuchar sonidos a frecuencias más altas y más bajas que nosotros. En este caso, eh, hay sonidos que son menores a los 20 Hz. A estos les llamamos nosotros infrasonidos. Infrasonido, y entonces aquí puede entrar, por ejemplo, el, el sonido producido por un terremoto o por el vórtice de un tornado. Puede venir en frecuencias menores a los 20 Hz. Y entonces los animales escuchar, que pueden escuchar sonidos a frecuencias menores a 20 Hz, pues se encuentra el ganado, ¿sí? El ganado y algunas aves. Si la frecuencia del sonido es mayor a los 20 Hz, perdón, a los 20 kilohertz, a eso ya no le llamamos región audible, obviamente a eso le llamamos ultrasonido. El sonido cuya frecuencia es mayor a los 20.000 Hz será ultrasonido. Y aquí el ultrasonido sí tiene diversas aplicaciones en el ámbito militar, en el ámbito médico, ¿verdad? La invención del radar para determinar la posición de objetos a cierta distancia. La invención del radar fue la que, pues, dio una ventaja a los aliados en la guerra mundial porque pudieron identificar la presencia de los submarinos alemanes. Nosotros, bueno, ustedes como médicos, el médico utiliza un equipo que emite ultrasonido, ¿sí? Y ese ultrasonido pues es captado por el mismo equipo porque se refleja, en este caso, en el bebé, en el feto o en el bebé por nacer. Y pues la computadora reconstruye, ¿verdad? Una imagen pues, de lo que se está reflejando en el interior. Y pues dependiendo de la densidad del material en el que incide la onda
de ultrasonido, pues así se hace la distinción a nivel visual y podemos distinguir si nuestro bebé posee alguna malformación o si nuestro bebé se encuentra bien. Incluso podemos ver al bebé moverse, ¿verdad? En el vientre materno. Es entonces una aplicación del ultrasonido. También podemos determinar la obstrucción de arterias, ¿sí? Mediante el ultrasonido podemos entonces visualizar dónde podríamos tener una arteria obstruida. De manera que tiene aplicaciones médicas muy buenas en el sentido de que son seguras, dado que el ultrasonido, o sea, la frecuencia a la que se maneja, eh, no es ionizante, no va a producir un cambio en la estructura atómica del feto ni de la persona que se haga un estudio de ultrasonido. Y esa es la ventaja si lo comparamos con un estudio de rayos X. Pues este sí tendrá un efecto sobre, en este caso, el feto. Por eso, no se recomienda tomar placas de rayos X a pacientes embarazadas, sino que utilizamos pues el ultrasonido para determinar o para evaluar la salud del bebé. Bien, entonces tenemos estas tres, tenemos que clasificados aquí las frecuencias, perdón, el sonido en tres clasificaciones: región audible, infrasonido y ultrasonido. ¿Cómo se mueve el sonido en el aire? Pues bueno, la rapidez del sonido en el aire a una temperatura de 0 grados Celsius es de 331 metros por segundo. Esto es en aire seco a 0 grados. Pero si la temperatura varía, entonces la rapidez del sonido en el aire será los 331 metros por segundo a 0 grados más los 0,6 por la temperatura en Celsius. Vea que entre mayor sea la temperatura, más rápido viaja el sonido. Más rápido viaja el sonido. Entre más frío se encuentre el día, pues más lento irá el sonido. El sonido no, el sonido puede viajar no únicamente en el aire, es decir, no puede viajar únicamente en un gas, puede viajar también en líquidos y puede viajar también en sólidos. Para determinar la rapidez en un sólido, vamos a utilizar de forma análoga, ¿verdad? La expresión para la rapidez de una onda en una cuerda, recordando que pues la velocidad de propagación de una onda en una cuerda estaba dada por la expresión de la izquierda, donde la rapidez dependía de la fuerza que mantenía tensa a la cuerda y la densidad lineal de la cuerda. Pues si ahora el sonido viaja por un sólido, entonces, entonces aquí pues ya no podemos hablar de una fuerza que mantiene tenso al sólido, sino que hablaríamos de una cantidad parecida que se llama el módulo de elasticidad. Esta nos dice que tan rígido o flexible pues es un material, pues hace las veces de la fuerza que mantiene tensa la cuerda. Y ahora, en lugar de utilizar la densidad lineal, utilizamos la densidad volumétrica, masa sobre volumen. En el caso de los sólidos, pues tanto el módulo de elasticidad como la densidad ya son valores que podemos encontrar en tablas. Por ejemplo, si el sonido viaja a través del cobre, pues ya tenemos el módulo de elasticidad para el cobre y la densidad del cobre.
De manera que podemos determinar la rapidez del sonido en el cobre. Bien, entonces el sonido tiene que viajar sí o sí por un medio. Si no hay medio, no habrá sonido. Eso deben tenerlo ustedes bastante claro. Ahora bien, el sonido puede llegar en la frecuencia correcta, puede llegar entre los 20 y los 20.000 Hz, pero aún así podría ser posible no escucharlo, no percibirlo. Y esto ocurrirá si el sonido pues no viene con la intensidad adecuada. Caemos entonces en el siguiente concepto, el de intensidad del sonido. Pues resulta que el sonido, al ser una onda, puede transportar energía. Y entonces nosotros vamos a definir la intensidad como la potencia, que sería la energía entregada por segundo, la potencia dividida entre el área. Así entonces nosotros definiremos la intensidad del sonido. Y entonces hay un valor de intensidad de sonido para el cual nosotros podemos escucharlo. Cualquier intensidad por arriba de ese valor la podemos escuchar nosotros. Claro, siempre y cuando esté en la frecuencia de la región audible. Siempre y cuando este sonido esté en la frecuencia de la región audible, ¿sí? Entonces, esa intensidad de sonido a partir de la cual nosotros podemos escuchar, se conoce como el umbral de audición. Pero no todo es, digamos, no todo es neutral, puesto que si la intensidad del sonido es lo suficientemente alta, esta puede producir dolor, puede producirnos dolor. Y entonces la intensidad de sonido para la cual se produce el dolor en nosotros, nos produce dolor, en este caso de cabeza, pues se le llama el umbral de dolor. El umbral de dolor. Y entonces, eh, bueno, nosotros, bueno, en este caso, si a usted le interesa la parte de higiene y seguridad o de salud ocupacional, pues puede ser de su interés, ¿verdad? Ver cuáles son los niveles de sonido, o en este caso las intensidades de sonido, pues pues que son permitidas dependiendo del lugar. Por ejemplo, y esto usted lo puede ver si pasa frente al hospital escuela, hay rótulos que dice, por favor, no toque la bocina del automóvil, no pite, ¿sí? Y esto es porque la intensidad de ese sonido, si bien no va a causarle dolor a los pacientes, sí causa incomodidad porque es contaminación auditiva. Y si lo hace uno, quizás no pasa nada, pero si se estacionó un bus a bajar o recoger personas en medio de la calle y empiezan a pitar todos juntos, pues resulta que esas intensidades se van sumando y ahí sí, pues podrían ser perceptibles, podrían superar el umbral de audición, el paciente las escucha y se incomoda. Bueno, si a usted le interesa esa parte, ¿verdad? Eh, pues le puede ser de interés. Nos vamos a quedar el día de hoy por acá, jóvenes. Vamos a definir nada más la intensidad. Las unidades de la intensidad son watts por metro cuadrado. En la parte de rapidez del sonido, pues no hice mayor énfasis porque eh, al ser una velocidad debe estar en metros sobre segundo. En metros sobre segundo. Y la intensidad sí en watts sobre metro cuadrado. Bien, nos vamos a quedar por aquí el día de hoy, jóvenes.